Hola, soy Luciana Narváez y esto es El Tiempo Entre Pantallas. Entremos un poco en contexto. Durante los años 70 y 80, Hollywood vivió una profunda transformación marcada por la revolución del cine de autor. Directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Steven Spielberg obtuvieron un control creativo sin precedentes, inspirados por el movimiento europeo. Este periodo se caracterizó por temáticas adultas y de realismo, reflejando la desilusión social post-Vietnam y los escándalos políticos. Películas como Taxi Driver y The Godfather exploraron la corrupción, la alienación y el trauma psicológico. Por otro lado, el nacimiento del blockbuster moderno fue liderado por Spielberg y George Lucas, con éxitos como Tiburón y Star Wars, que establecieron nuevos estándares comerciales. Los géneros clásicos fueron reinventados con westerns más cínicos y comedias innovadoras de Mel Brooks, Woody Allen y John Hughes. Además, la ciencia ficción y la fantasía experimentaron un auge con películas como E.T. y Blade Runner, expandiendo los límites de la narración visual y los efectos especiales, llevando al cine nuevas fronteras de creatividad. En el episodio de hoy estamos con Giancarlo Capello, profesor de la Facultad de Comunicación, guionista e investigador de temas audiovisuales de cultura popular. Giancarlo, muchas gracias por estar aquí hoy día. De verdad es un gusto tenerte en el programa. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya es costumbre, a mí me gusta empezar el programa preguntándole a todos los invitados ¿cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine? Grandota la pregunta. Mira, no sé si es exactamente enamorarme del cine, porque tengo un recuerdo de que ya me gustaba, pero en todo caso, la película que consolidó una relación con el cine fue E.T. Acá llegó algunos años después, si no me equivoco fue en 82 o 83. Me acuerdo que fue una función en el cine Orrantia. Y unos años antes había muerto mi papá y yo todavía no procesaba todo este tema de la pérdida. Y fui al cine. Y esa escena emblemática del bosque, cuando el niño le dice, no quiero que te vayas, ¿no? E.T. le pone el dedo en la frente y claro, le dice, siempre voy a estar aquí. Para mí fue como un... Es eso, ¿no? No importa que papá no esté, siempre va a estar. Y la película, si la recuerdan, tiene un final pues agridulce, claro, ¿no? Pero yo debo haber sido el único niño que salió feliz. Yo era el único niño con una sonrisa de tarado, mientras todos los papás ofrecían helados para levantar el ánimo de la tropa, porque para mí había sido como una epifanía, ¿no? O sea, ya sabía qué hacer con ese corazón de manzana atragantado en la garganta, y E.T. hizo pues que al salir del cine, ya, como que superara una etapa y un trance, ¿no? Le tengo mucho cariño a la película y ya a partir de ese momento se generó esta relación especial, ¿no? Y justo se relaciona con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era más o menos de esta época, ¿cuál es la primera película que se te venía a la cabeza? Y bueno, asumo que es E.T., por ende. De estos años que vamos a ver, ¿no? De los 70s, 80s, digamos, ¿cuál es esa película, aparte de E.T., emblemática para ti de estos años? Depende, pues, ¿no? Por los 70 yo me quedo con el francotirador, ¿no? Es la que creo que resume mejor ese espíritu antibélico, con un realismo crudo que es propio de los 70, ¿no? Si me voy a los 80 es la montaña rusa, ¿no? Es la antítesis, es diversión, es evasión. Y yo me tengo que quedar con las películas de acción, pues, ¿no? Soy de los niños que creció con el lío de quién era mejor, si Arnold Schwarzenegger o Stallone, ¿no? Así que si me apuras con los 80 tendría que irme por alguna de las películas de acción. Pero los 80 son tan eclécticos que es bien complicado responder, porque al mismo tiempo tienes las películas de acción, pero tienes las películas que llamamos de high concept, ¿no? Como por ejemplo Los Cazafantasmas, cuatro patas que van detrás de unos espectros, ¿no? Entonces los 80 son muy variados, muy eclécticos, no me quedaría, no sé, es complicado responder. Conectando con lo que hemos estado conversando en los otros episodios, justo estos años llegan después de un cambio, por así decirlo, que hubo en Hollywood, ¿no? Se termina el sistema de estudios, las mismas audiencias.
cambian y llegamos a los 70s, entramos a los 70s con un Hollywood distinto que ya se separa del Hollywood clásico y quizás empieza a ver más de lo que conocemos como el cine de autor. Es la mejor época, ¿no?, del cine americano. Y hablamos de mejor porque lo anterior venía siendo pues un poco acartonado, demasiado plástico, por lo menos visto desde los ojos de hoy hasta cierto punto predecible, ¿no? Pero lo que decreta el final de ese Hollywood y del sistema de estudios es que la producción se sale de control, ¿no? Claro. Y se da una situación fortuita por la cual gente nueva, con sangre nueva, jóvenes que por lo tanto eran capaces de insuflar otra sensibilidad, eran capaces de hacer películas que conectaran con el público a muy bajo costo, ¿no? Entonces, ese es el inicio de lo que llamamos el Hollywood de autor o el nuevo Hollywood de los años 70. Tipos con una capacidad de hacer películas que conecten con un presupuesto reducidísimo a comparación de Cleopatra, por ejemplo, que venía el año anterior, que conectaban con un presupuesto muy bajo y por supuesto al ser jóvenes traían otro espíritu que es el que se imprime en las películas, ¿no? Ahora, a mí me da mucha risa porque investigando acerca del tema, a estos jóvenes los clasificaron como the movie brats, o los barbones también como presumidos hasta cierto punto, ¿no? Y los clásicos movie brats fueron Scorsese, Coppola y George Lucas. Y Brian De Palma también. Claro. Le decían los barbones, pues, porque todos andaban barbados en esa época. Y todos estos directores han tenido un impacto gigantesco durante estos años y hasta hoy en día, ¿no?, en lo que conocemos como el cine. Y también entra en consideración en estos años, creería, el hecho de que los estudios, en su gran mayoría, los grandes estudios de Hollywood son comprados por nuevas corporaciones y ya no son quizás manejados. Warner Brothers ya no es manejado por Jack Warner se retira y entran estas empresas que, como tú dices, se preocupan quizás incluso más que en la historia o en el cine, en el negocio. Sí, de hecho nunca el sistema capitalista que siempre estuvo presente fue tan decisivo al momento de hacer películas en los 70, ¿no? Por eso yo siempre hablo de que es una feliz coincidencia, porque si Scorsese, Coppola no hubieran sido así de efectivos con la audiencia, no hubieran hecho las películas, porque lo que primaba no era oh, qué buena película, oh, qué buen punto de vista, sino ¿es barato o no es barato? Exacto. ¿No? Eso es lo magnífico. Ahora, lo curioso también es que el final de los 70, de alguna manera el perro termina mordiéndose la cola, porque regresamos a cierto punto lo mismo. Porque claro, pasamos de los grandes presupuestos de los estudios al concepto de blockbuster, y te das cuenta que si quieres un blockbuster que le gane el blockbuster anterior, tienes que invertir. Tienes que seguir invirtiendo. Y bueno, Corazonada y La Puerta del Cielo de Cimino, Corazonada de Coppola, le dan le ponen el clavo al ataúd, porque son películas de autor como las que querían siempre, y estos chicos que de pronto manejaban y eran capaces de hacer películas con escaso presupuesto ahora requieren un montón de presupuesto y son tan falibles como lo eran al terminar los años 60, ¿no? Ahora, lo curioso es que todos estos directores tocaban temas que podríamos considerar hasta cierto punto controversiales con lo que venía tocando Hollywood antes, ¿no? Ya nos hablan de drogas, de Vietnam, que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Los movimientos como el de Martin Luther King, y muchas veces yo leía, ¿no?, información, y la gente mayor, porque la audiencia se divide, ¿no?, entre estas personas mayores y esta nueva juventud. Las personas mayores consideraban que eran películas demasiado agresivas, demasiado atrevidas, y por otro lado tenemos a toda esta generación que le parece increíble que se puedan romper estas normas, ¿no?, y que sean películas arriesgadas. Sí, hay un cambio generacional drástico, ¿no? Los papás de estos nuevos cineastas habían estado en la Segunda Guerra Mundial o eran baby boomers, y hasta los 60, si algo caracterizó a los Estados Unidos es la cuestión conservadora, ¿no? En los 50 esta idea se legitima, se extiende esta idea de la familia ideal, papá, mamá, ¿no? Todo el empleo, está también el código Hays,
que eso hace mucho para que las historias se convirtieran en eso que a final de los 60 hemos descrito hace un ratito como que acartonadas, predecibles, ¿no? Entonces es el típico movimiento de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Entonces para que algo tenga que funcionar tiene que ser distinto a lo anterior, ¿no? Y después descubres que es un eterno retorno, como diría Nietzsche, ¿no? Entonces al conservadurismo, ¿no?, de los años 50 y 60 se impone un ánimo y una atmósfera más libertaria, más reaccionaria, más suelta, más flexible, y eso implica ciertamente tocar cosas que antes o no se tocaban y todos la barrían debajo de la alfombra. O sea, hay que imaginarlos como los típicos adolescentes, ¿no? O sea, tú estás equivocado, ahora es my time, ¿no? Lo que yo pienso es lo que está bien. Estos son mis temas, estas son las cosas que me duelen, ya crecí con tus películas, con tu tiempo, con tu sensibilidad, esta es la mía, ¿no? Digamos que es un proceso lógico, ¿no?, como decía, de tesis y antítesis, que consigue resumir, creo, de manera ideal el espíritu de los tiempos de la época, ¿no? ¿Y cuál es el espíritu de los tiempos? Es el campo versus la ciudad, la libertad versus la cuestión más gregaria, el trabajo libre o la libertad de movimiento. No en vano es la época también que aparece la Harley. Claro. La Harley como sinónimo de me puedo ir cuando quiera, largarme donde quiera, yo solito. Es el inicio también de cierto individualismo que luego se va a exacerbar más adelante. Es todo lo contrario al tiempo previo que tiene sus últimos manotazos en los 60, ¿no? Y el gran evento que marca el cine de Estados Unidos de esta época es la guerra de Vietnam, ¿no? Y Estados Unidos nunca dejó de estar en guerra desde la segunda. Y si Vietnam es Vietnam, es porque la pierden, pues, ¿no? Claro. Entonces es la primera vez que un país triunfador, porque vamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, claro, Estados Unidos estuvo en la primera, pero el impacto no lo sintió. No fue tal, ¿no? De hecho tuvieron el crack del 29, entonces si fueron victoriosos en la Primera Guerra Mundial se les acabó rapidito, ¿no? Pero vienes de haber ganado, de haber sido decisivo según la Guerra Mundial, de posicionarte como los grandes referentes del mundo, empiezas a ser referente económico, bélico por las bombas atómicas, o sea, eres the man. El más grande, Eres the man, ¿no? Y de pronto a the man le dan una patada en el poto y dicen, no, acá no puedes, ¿no? Y la decepción ya no es solamente en el campo de batalla, sino que se traslada a la ciudad. Es la primera vez también, por lo tanto, que las secuelas de la guerra, una guerra que pierdes, se hacen patentes en el territorio propio, porque no es lo mismo que regrese alguien mutilado, enfermo, ¿no?, con estrés postraumático después de haber ganado una guerra, que alguien que regresa con todo esto después de haberla perdido, ¿no? Y esto que como te digo, claro, eso se ha vivido antes, pero una cosa es haber ganado y otra cosa es haber perdido la guerra. A eso se suma otra cosa, la televisión. Claro. Por primera vez la guerra en la sala de tu casa, ¿no? Y eres capaz de ver no solamente las cosas que hace el enemigo, sino las cosas que haces tú, ¿no? O sea, tu frente, ¿no? Tu propio bando. Entonces, claro. Ya todo entra pues en un hervor complicado que la gente lo puede comprobar y respirar alrededor, ¿no? Porque todos tuvieron o un familiar o un vecino que vio de la guerra y o no regresó bien, ¿no? Es un ejemplo que creo que podemos ver en esta película de Scorsese, Taxi Driver, por ejemplo. Es este taxista que regresa de Vietnam y es un hombre casi un psicópata, es seriamente perturbado, ¿no? El gran tema del regreso de Vietnam es las secuelas psíquicas, que creo que las ilustra muy bien Taxi Driver, como bien has dicho, y las secuelas sociales, ¿no? Que es que no solamente llegaron con sus propios problemas derivados de la guerra en la cabeza, sino que llegaron a enfrentar otros problemas que son los del rechazo de la sociedad, claro. Entonces, si Taxi Driver ilustra muy bien las consecuencias, los daños colaterales psíquicos
Rambo es el que te ilustra mejor la cuestión. Hablo de Rambo 1, claro, ¿no? Que es este tipo que llega, simplemente quiere ir a ver a su amigo, y por tener el pelo largo y llevar una chaqueta militar es estigmatizado por un sheriff que sí estuvo en la guerra de Corea y lo trata pues como un perdedor, ¿no? Entonces es el tipo que no encaja. Entonces, ni psíquicamente ni socialmente es gente que encuentra paz o comodidad, ¿no? Y la película que te mencionaba hace un rato, a mí me gusta mucho, que es el francotirador, es casi ambas cosas en una misma película, ¿no? Es la pérdida de la inocencia de estos tipos que eran de los campos del centro de Estados Unidos, creo que trabajaban en una mina o una empresa siderúrgica, o sea que los ves, porque eso es lo bacán que tiene la película, como que podrían ser tus hermanos, los hijos del vecino de al lado, ¿no? Con todos los sueños que tú puedes reconocer a esa edad y que después de la guerra son otra cosa. Y creo que otra característica del cine de estos años, y quizás sobre todo de Scorsese como director, es este cine más realista, ¿no? Nos cuenta historias de personas que conocemos, de personas con las que puedes tener una relación más cercana y ya no es el cuento de hadas que nos habían estado vendiendo. Y bueno, en muchos casos él ha tomado inspiración propia de su vida, ¿no? Contando estas historias de los gángsters y la mafia italiana en Nueva York. Creo que esa sensación además se potencia porque en los 70 lo que prima es un cine alejado de los géneros, ¿no? Entonces los géneros, hacer formatos, ¿no? Lo terminan viéndose con el paso del tiempo y con el desgaste propio como un formato pues que queda un poco alejado de lo que realmente o de cómo realmente son las cosas, ¿no? Entonces al alejarte del género, lo que te queda es la realidad, ¿no? Y la construcción de historias a partir de las experiencias inmediatas, ¿no? Tú ponías como ejemplo a Scorsese y toda la línea de películas que tiene Scorsese alrededor de la culpa, que vienen a partir de su relación contradictoria con la religión, ¿no? Quería ser cura en un momento, luego no pudo, siempre anda discutiéndose si está bien, si está mal. El Toro Salvaje tiene tanto de sentido de culpa como el Cristo de la última tentación de Cristo, que se siente culpable, o sea, debo salvarlos, ¿no? Si no los salvo, ¿cómo? ¿Qué pasa conmigo? Claro. O sea, es la humanización, ¿no? Esa penetración de realismo hasta en un personaje que en teoría, como Cristo, no debería hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Exacto. Y en esta onda también entra más o menos Coppola, ¿no? Y bueno, la obra maestra de Coppola por excelencia es El Padrino, que es uno de los hits de este año. No hay forma de hablar del cine de esta época sin mencionar al Padrino. Yo justo leía que debajo está considerada por el Instituto de Cine Americano como la segunda mejor película de la historia. Solamente le gana Ciudadano Kane. Y está creo que seleccionada también en el Congreso de Estados Unidos, en el Archivo Fílmico Nacional. Sí, a mí lo que me el mérito del Padrino, estoy hablando de los méritos extra cinematográficos que solo conocemos todos y los alabamos. El gran mérito es haber inventado el blockbuster, ¿no? Es la gran película taquillera que luego generaría toda esta dinámica de las películas de verano que deben llevar un montón de gente, concepto que se ve reforzado luego con Tiburón y con Star Wars, ¿no? Pero dentro de las películas de la época me parece la menos representativa de los 70, ¿no? Es una película anclada en los años 40, fin de los 40. Entonces digamos que es representativa de los 70 en cuanto a la forma, lo que plantea como producción y dinámica con el público, pero la más setentera de Coppola es Apocalipsis ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Que también habla de la guerra de Vietnam, justo. Sí, y tiene un poco todos estos elementos que conversábamos hace un rato, ¿no? Porque tiene todo este desarrollo psíquico, ¿no? Del tipo que se va volviendo loco ya no al regreso, sino durante la misma guerra, porque el personaje de Marlon Brando está... El de Martin Sheen empieza como un soldado muy racional, dispuesto a cumplir una orden que le dan, y es un descenso a los infiernos, ¿no? Cuando llega a encontrarse con el personaje de Brando ya quemó, ya está en otro, ¿no? Y el personaje de Brando desde un inicio ya está fuera de sí, ¿no? Brando ya se plantea como el sujeto que quemó primero en todo caso, ¿no? Y ha quemado a tal punto que se ha convertido en un sujeto peligroso al que hay que eliminar, atrapar, ¿no? Claro. Pero tiene
de trance lisérgico esa película a partir de toda la expresión audiovisual de las vivencias interiores del personaje de Martin Sheen. Tiene esta onda de crudo realismo del que también hemos hablado hace un ratito, los bombardeos con napalm y toda la cuestión, y ese tratamiento de que las cosas están en ese punto en que ya no es lo de antes y tiene que cambiar algo, ¿no? Es como un mundo que se va derrumbando, ¿no? Exacto. Y justo también tú mencionaste los blockbusters, ¿no? Y de estas dos películas, tanto El Padrino como Apocalipsis ahora fueron blockbusters. Y curiosamente yo vi que El Padrino, cuando se estrena, con quien compite es con El Exorcista, que es otra película ya también icónica de estos años y a un clásico moderno, por así decirlo, ¿no? Que lo es porque se aleja del formato del género de terror de ese momento, que era un terror más naif, ¿no? En verdad, todo el terror que vino después se le debe al Exorcista, ¿no? La posibilidad de ver, pues, vómitos, cuestiones tan expresivas en una película de terror, no era, pues, ¿no? Era una película. Las películas de terror antes eran películas de monstruitos, ¿no? Claro. O sea, el tipo que se disfrazaba de Drácula y te dabas cuenta que estaba disfrazado, ¿no? Dentro de la lógica realista de los 70, no. Aquí hay una posesión. No, esto es horrible y te lo voy a mostrar horrible, ¿no? No voy a ser condescendiente contigo porque te estoy contando una historia fea y esto va a ser feo para ti, ¿no? Y curiosamente yo leí que la intención con la que hicieron El Exorcista era con darle una visión con un estilo más de documental. Y es un gran acierto, porque como te digo, las películas anteriores son un molde, ¿no? Son un cartucho que hay que completar, y la manera de hacer creíble eso que habitualmente era increíble era acercándolo lo más posible al realismo, ¿no? Entonces, la crudeza de las imágenes, lo explícito de algunas secuencias contribuyen a que ingreses en ese limbo de duda de si lo que estás viendo es realmente una película o si esto es verdaderamente algo que ocurrió, ¿no? Esa mezcla entre documental y ficción, que más que tratamiento documental, como propuesta general, es el tratamiento de la cámara hacia las cosas que graba de manera directa, cruda y sin complacencias, ¿no? Exacto. Y si vamos avanzando dentro de los mismos 70, otra película importante como blockbuster también considero por el cambio que representa dentro de la industria es Tiburón, de Spielberg, como mencionamos. Porque también leí que cambia cómo funciona este juego, porque es una de las primeras películas que se lanza con todo al marketing, y de hecho es una de las primeras películas que se estrena en simultáneo en todo el país con esta onda de el hit del verano, ¿no? Uh-huh. Tú mencionaste hace un ratito que los estudios cambian de mano, ya empiezan a ser ejecutivos de negocio más que artistas los que manejan los estudios, entonces hay una vocación por levantar el negocio y entran todos los ingenios mercadotécnicos para hacer que las películas funcionen y los riesgos se aminoren, ¿no? Y había un gran temor de que Tiburón no funcionara, ¿no? Precisamente porque el tiburón, la máquina, no funcionó como esperaban, claro. Entonces no había confianza en que la película por sí misma pudiera atraer, entonces apelar a lo mejor porque además otra cosa que ocurre en los 70, porque, bueno, que empezó en los 60, ¿no? Pero que llega a su culmine, o uno de sus momentos más importantes en los 70 es el marketing y la publicidad, ¿no? Ahí tienes una serie como Mad Men que te lo cuenta súper bien. Entonces, poner en práctica estos artificios que antes se ponían pues como por encima, que no era lo principal para mover una película, y ahora sí, se convierte en el centro como una manera de jalar gente, aunque sea para los 2 primeros fines de semana, que son los que te deciden muchas cosas en el box office, claro. La estrategia es gánate los 2 primeros fines de semana, y si la película es buena va a subsistir por el boca a boca. O sea,
toda la campaña de marketing es para llegar a los dos primeros fines de semana. Claro. El resto ya lo hace la propia película, ¿no? Y estas, digamos, estrategias, como mencionabas, empiezan con Tiburón, se sistematizan ya como parte del presupuesto de una película. Hay tantos millones que tienen que ir para la movida, ¿no? Para el mercadeo de la película. Y es también, diría yo, importante en los 70, dentro de esta nueva configuración, la película que termina de confirmar que existe un público mayoritariamente joven que resulta rentable, ¿no? Y que Star Wars termina no de masificar, sino de llevar a la máxima expresión, ¿no? O sea, pues el público primero de Tiburón fueron los jóvenes, ¿no? Hay un mercado ahí, ¿no? Y Lucas se dio cuenta de que ese mercado no solamente estaba ahí, sino que podía ser mucho más grande. Por eso, cuando negocia los términos de Star Wars, le dice, ok, a mí no me paguen, pero déjenme con los derechos de los muñequitos o del merch, porque sabía que había un público joven que se iba a enganchar, y que ese público joven no era una bicoca, pues era un montón, y hasta ahora sigue funcionando, ¿no? Star Wars es una de las franquicias más grandes que existe. Y hasta ahora el cine insiste en que su público primero sean jóvenes, ¿no? Por eso tienes toda la égida de películas de superhéroes, que es la mitología con la que conecta la juventud de ahora, ¿no? O sea, y eso también coincide con el mundo en general, ¿no? La posmodernidad reniega de la vejez, ¿no? La posmodernidad busca ser forever young, como cantaba Rod Stewart y Bob Dylan, ¿no? Otra parte importante de estos años es el inicio de las franquicias. Y quizás yo veo que uno de los primeros ejemplos es el de Dirty Harry con Clint Eastwood, porque la Warner Brothers se da cuenta de que Clint Eastwood vende y acá tenemos hartas historias, y se crea, por así decirlo, una de las primeras franquicias que ya hemos visto después todas las mismas que existen, el mismo Rocky, que hasta ahora siguen saliendo películas. Bueno, la franquicia es hija del tiempo de los 70, pues, ¿no? Una lógica de franquicia hubiera sido impensable en los 50 o en los 60, ¿no? Esta lógica mercadotécnica, ¿no? Esta lógica de explotación del contenido que se activa con todo este tema de la publicidad, es la que lleva a la idea de que si un producto funcionó, hay que seguir exprimiéndolo hasta que funcione, que es lo que se hace en general con todos los productos, no necesariamente solamente con las películas, ¿no? Y la primera que demostró que eso podía ser posible, y yo creo que si no hubiera funcionado, de repente no hubiera ocurrido tan pronto, pero sí hubiera ocurrido a la larga, es con El Padrino, ¿no? Funcionó tan bien que decidieron hacer la segunda parte. La segunda parte funcionó tan bien que dijeron, bueno, toda la segunda parte debe funcionar, pero ya luego descubres que no necesariamente es una regla escrita, ¿no? Pero efectivamente la lógica de las franquicias es propia del manejo financiero en el que entran los estudios en esa época, que consiste básicamente en, ok, acabamos de encontrar la última Coca-Cola del desierto, sigamos haciendo Coca-Colas y dejándolas en el desierto, porque ya está visto que esto va a atraer gente, ¿no? El tema es que la posibilidad de explotar un producto no necesariamente está en función directa de cuánta gente llevó a lo anterior, ¿no? Hasta ahora seguimos sin entender que el éxito o la posibilidad de una franquicia la define en las posibilidades dramáticas, porque si te das cuenta, muchas veces hay esta cuestión obvia de que ¿para qué sacas una segunda parte o una tercera parte o una cuarta parte si ya está, ¿no? O sea, y ahí es donde vienen las dificultades, ¿no? O sea, ahí está esta cuestión, funcionó, debería funcionar, ¿no? Pero creo que lo más lógico es, o más rentable inclusive si quieres verlo así, es, funcionó, ok, dejémoslo ahí, tentemos una segunda opción más adelante, que era lo que hacían antes los estudios, pero bajo el nombre del remake, ¿no? Exacto. Porque había mucho remake antes y los remakes tenían años de diferencia. O sea, esta lógica de aprovechar algo que ya funcionó ya estaba desde antes, pero no como una continuación, sino como un rehacerlo, ¿no? Que es un poco la onda que tenemos hoy mismo, ¿no? Con todos los remakes que está haciendo Disney en live action de todos sus clásicos. Algunos funcionan. Es un buenísimo ejemplo de explotación de marca, ¿no?
Pero en lo de Disney entra otra cosa que es bien bacán también. Con Disney pasa que no es una marca finita, generacional, es una marca temporal, transversal. Exacto, porque va de generación en generación. Yo conocí Disney porque, por ejemplo, mi mamá me lo enseñó, ¿no? Y te crían mostrándote las películas de las princesas. Y yo crecí viendo La Cenicienta de 1950 y tantos. Y me sacaron el remake con Kate Blanchett. Y yo lo vi y para mí eso no fue Cenicienta. No, o sea, yo no entendía qué estaba viendo, no me cuadraba. Por ahí va la cosa, porque tú misma lo has dicho. Tu mamá te hizo ver Disney y tu mamá ha seguido viendo Disney. O sea, a lo que voy es, Disney es de esas grandes empresas que se dan cuenta que su público no es uno solo, sino que tienen un público de distintos públicos. Entonces, muchas de las cosas que se hacen no son para un público o es mejor dicho lo que hace que algunos públicos digan, como pasó con La Sirenita, esa no es mi sirenita. Exacto, pero para las nuevas generaciones esa va a ser su sirenita y van a crecer con esa idea. Porque dentro de esta lógica de explotación que podemos encontrar sus raíces asentadas en los años 70, hay que seguir sacándole el jugo al limón, ¿no? Entonces, esta Cenicienta efectivamente no es para ti. Tú ya pagaste tu entrada. Entonces, ahora me interesa que ellos paguen la entrada, ¿no? Pero al mismo tiempo no te voy a descuidar, te voy a dar otras cosas, ¿no? Hay un buen ejemplo de cómo lo está manejando ese Star Wars, porque hay las películas con las que muchos de mi generación no conectamos, estaban hechos para las nuevas generaciones, estaban hechas para las nuevas generaciones. Sin embargo, productos como el Mandaloriano, Andor, esos sí estaban hechos para la generación antigua. Entonces, claro, ya estamos en un nivel de explotación a escala, si quieren, ¿no? Donde hay distintas dimensiones, distintos frentes que atender y que se pueden rentabilizar ciertamente, ¿no? Efectivamente. Y así vamos avanzando un poco más y nos acercamos a los años 80. Yo creería que el icono más grande de los 80, quizás si hablamos de directores, fue Spielberg, ¿no? Es el cine de espectáculo, de entretenimiento. Exacto. El gran cine de evasión, de efectos, aunque Spielberg tiene su etapa antes de entrar en esa onda más serias, ¿no? O sea, que no me parece nada malo. Si algo hay que agradecerle a Spielberg es que siempre piensa en el público y te da un buen espectáculo, ¿no? Pero también ha demostrado que es capaz de hacer películas más sesudas, ¿no? El color púrpura, la lista Schindler, la primera de Christian Bale, El Imperio del Sol, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que el tipo es un narrador, ¿no? Que tenga una facilidad, una debilidad o un gusto legítimo por otro tipo de historias, creo que no lo desmerece, ¿no? Es la encarnación del hombre ideal para hacer cine en los 80. Exacto. Y de alguna manera la pasta de Spielberg la puedes ver hoy en otros, claro, no se le acerca, ¿no? Como Michael Bay, que donde torpemente quiere hacer lo mismo que hace Spielberg, que es agarra un buen concepto y explótalo dramáticamente, ¿no? El gran mérito de Spielberg es que además de explotarlo visualmente, sabe explotarlo dramáticamente, porque puedes decirle a Spielberg lo que quieras, pero todas sus películas tienen corazón. Sí. Mientras que las películas de Bay, de Michael Bay, por ejemplo, tienen grandes efectos, pero tienen muy poco corazón, ¿no? Y justo yo leía y ponen los 80 en general como el regreso de Hollywood al show business, ¿no? Es los años en los que Hollywood es más show business que nunca, por así decirlo. Y es la época que menos le gusta a Tarantino de la época del cine. No le gustan los 80. Yo ahí sí pierdo distancia, porque los 80 son los años con los que crecí, entonces hasta películas que podríamos racionalmente decir que no eran buenas, uno las quiere. Son las películas con las que creciste, con las que aprendiste a enamorarte, con las que te sensibilizaste en una serie de cosas. Pero volviendo a lo que planteabas, es el gran cine de entretenimiento, ¿no? Y es un cine de entretenimiento hecho específicamente para gente joven, ¿no? Lo cual hace que vuelva a ser el gran Hollywood también en términos de taquilla y recaudación, ¿no? Y a mí me parece un cine bien proteico, porque si te das cuenta, ¿cuál es el público de los 80? Son los jóvenes. ¿Y hay algo más ecléctico que los jóvenes? ¿Hay algo más inestable que los jóvenes? No, entonces por eso la idea del high concept funciona, pues, ¿no? Agarra algo novedoso, o sea, un tipo que es un hombre lobo, pero ahora va a la universidad.
pum, tienes la película de Michael Fox, que no me acuerdo cómo se llama, que es un hombre lobo, ¿no? Ahora imagínate que podemos viajar en el tiempo y tienes Volver al futuro, ¿no? Ahora, no sé, imagínate que hay fantasmas en Nueva York y que alguien tiene que cazarlos y salen los cazafantasmas, ¿no? El high concept es ideal para el público joven porque siempre está saltando de una cosa a otra, ¿no? Ahora, de por sí, al menos desde mi punto de vista, los años 80 fueron más eclécticos que nunca. O sea, yo me da risa, ¿no? Veo las fotos, veo películas, veo lo que la gente usaba y digo, ¿qué es esto? ¿Qué fueron estos años? ¿No? Sí, así como en los 70 podías encontrar una línea, ¿no? Más o menos marcada por el realismo, Vietnam, ¿no? Como que hay un espíritu que las atraviesa todas. En los 80 no. Los 80 es Madonna, es diversión, es color, ¿no? Definitivamente. Además, Estados Unidos vuelve a la bonanza también, porque recuerda que en los 70 habían tenido la crisis del petróleo, Watergate, todo era un desastre y es mucho más colorido, ¿no? En los 80. Y ahora en los mismos 80 salen también unos nuevos directores y entre ellos yo vi, por ejemplo, que sale Tim Burton. Todos podemos decir que las películas de Tim Burton suelen ser pues bastante eclécticas, son extrañas, ¿no? Y toda la vida han tenido esta onda. Y si vemos las primeras de Batman, por ejemplo, con Jack Nicholson, con Michael Keaton, o el mismo Beetlejuice, que ahora va a tener secuela, que se estrena pronto. Son este tipo de películas extrañas, coloridas. Sí, y calza muy bien en la época, ¿no? Burton tiene un estilo, ¿no? Debe ser uno de los directores que tiene una marca audiovisual muy, muy reconocible y que si funciona, porque también yo creo eso, ¿no? Si Tim Burton hubiera estado en los 70 no le hubieran dado bolilla, ¿no? O sea, es el tipo correcto en la década, claro, en el momento indicado, correcta, contando las historias correctas para este público que si no engancha con las historias de Burton porque tiene un halo juvenil, que muchos las tienen, vas a enganchar con ellas porque eran weird, eran visualmente raras, atractivas, por así decirlo. Geeks, eran punk, mega emo, punk, hasta sí. emo, ¿no? Eran todos, o sea, creo que si alguna hipótesis podemos soltar sobre Burton es que sus películas configuran todas esos líos emocionales adolescentes, como que adquieren un sonido y una marca visual sobre todo, ¿no? Como que Burton sabe traducir todo eso de qué es sentirse raro, o sea, qué más raro que un tipo con una mano de tijera, ¿no? Que tiene una onda con el coming of age que se vuelve bastante popular durante estos años. No tienes todas estas películas The Breakfast Club. Bueno, que el coming of age es que conecte con los jóvenes de los 80 no es gratuito, ¿no? Exacto. Bueno, pero ya para ir también cerrando algunas ideas, si bien los 70 y 80 son dos décadas bastante diferentes entre sí, por lo que representaron y por el aporte que le dieron a la historia del cine, si tuvieras que sacar algunas conclusiones con respecto a estos años, ¿cuáles serían? Conclusiones, bueno, confirmaciones en todo caso, ¿no? Que el cine de hoy le debe mucho al cine, sobre todo de los 70, y no solamente el cine más mainstream, el cine independiente de hoy. El molde, la idea, el espíritu del cine independiente de hoy bebe muchísimo del cine de los 70, ¿no? O sea, si algo tiene de bacán los 70 es que es tan independiente como mainstream, ¿no? Entonces, creo que a partir del fin de la década de los 70 se hace marcada esta beta que puedes reconocer con mayor facilidad entre lo que llamamos cine independiente y cine de los grandes estudios, ¿no? Es el parteaguas también del cine que miran los jóvenes, del cine que pone por delante la diversión, la evasión, los juegos de parques, de atracciones, como decía Scorsese, de las películas de Marvel, y es también el inicio del modelo que ahora ya parece un poco paquidérmino de los grandes presupuestos, porque cada vez se gasta más, y parece que mientras si no gastas tanto, menos exitoso va a ser tu película, claro. Vas a ser, ¿no? Y ya hemos visto, porque la historia del mundo y la historia del cine te confirma que es un ciclo, en algún momento esto va a cambiar de alguna manera, ¿no? Pero es solamente el cine americano, así que a esos fueros me remito. Es un
un tiempo 70s y 80s, sobre todo los 80, ¿no? Para mi generación, que yo nací en el 76, es un tiempo feliz, ¿no? Las películas de los 80 no estaban hechas para pensar, estaban hechas para disfrutarlas. Y mi generación, creo que hablo por toda mi generación, ese cine nos vino de maravilla, ¿no? Los 80 fueron terribles, aquí fueron dolorosos, complicados, y las películas eran eso, ¿no? Lo que eran funcionaban o lograban lo que precisamente buscaban, ¿no? Que el público se evadiera, que durante dos horas, hora y media, el mundo se quedara afuera y ocurriera con nosotros lo que le pasó a Dorothy yéndose de ese Kansas en blanco y negro a ese mundo maravilloso a colores, ¿no? Y los 80 fueron horribles, ¿no? Y el cine fue una buena boya de salvación, ¿no? Nos permitió seguir siendo niños, o que la niñez no se nos opacara tan rápido, ¿no? Nos dejó constancia de que la ilusión todavía era posible, ¿no? Y que podías de alguna manera, pese a lo que te pudiera o a las múltiples formas de darte la contra de la realidad, podía ser esa cosa increíble que también pasaba en las películas, ¿no? Creo que no puede ser mejor resumido, Giancarlo. De verdad, muchísimas gracias, gracias a ti por haber estado en el programa hoy. Ha sido un placer, ha sido un gusto conversar contigo y poder tener tu perspectiva de estos años que tú quizás has podido disfrutar y yo no, he disfrutado de otra forma. Pero igual ahora con el streaming y el video y todas las películas a la mano debe ser interesante también cómo se acercan ustedes a esas películas, porque los clásicos no son clásicos por una generación, los clásicos son transversales. Entonces, si a nosotros nos dio eso que acabo de decir hace un momento, las películas, ¿qué les da a ustedes? También es una forma de comprobar que efectivamente eran grandes títulos, ¿no? Y yo creo que se sigue logrando y se sigue evidenciando, porque por eso hay toda esta onda de regresar a estos años y es tan popular, por así decirlo, esta media onda vintage, ¿no? Retro. Creo que ahí ya es otro rollo, ¿no? Porque no solamente ustedes, vuelve mi generación, todo el mundo quiere volver, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también con el estado del mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu utopía? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu visión más adelante? No, está bien negro, mejor me regreso. Bueno, Giancarlo, muchas gracias. Gracias a ti, encantado. Acabas de escuchar El Tiempo Entre Pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.